Pues estamos de regreso aquí en esta segunda parte de su programa La Voz de la Justicia. Y fíjense que uno de las circunstancias, de los aspectos que me parece en lo particular ha sido una de las exigencias y de los aspectos pendientes del gobierno federal y los gobiernos locales, porque sigue existiendo esta, me parece en lo personal, esta mala idea, este error, y eso es porque pues, nos los han inculcado los políticos, porque pues, los políticos son eso, políticos, y lo único que les interesa es la percepción, en algunos casos una buena percepción para una persona o sujeto y sociedad, y en otros casos pues que tenga una mala percepción. Y es que la finalidad de la seguridad pública en nuestro país no solo es competencia del presidente de la República. Sí hay una competencia específica del gobierno federal, que se trata de pues la búsqueda, la investigación, búsqueda y persecución en los delitos federales. Y probablemente en el caso de delitos federales sea pues delitos de muy alto impacto, lo que vemos constantemente en los medios de comunicación. Pero esto no implica que solo sea obligación del gobierno federal el combate a la delincuencia, el combate al crimen y al criminal. Porque gran parte, y yo digo que en muchas ocasiones mucho mayor que el gobierno federal, es la competencia de los gobiernos estatales, de cada uno de los gobernadores del país. Tienen una gran obligación, una gran competencia sobre la disminución de la inseguridad en nuestro país, y principalmente ellos en su territorio estatal. También hay una competencia municipal, mucho menor, evidentemente, pero me parece que estos dos entes, tanto gobierno federal como gobierno estatal, son los que principalmente tienen la finalidad de la investigación y persecución del delito, mucho menos el municipio, el presidente municipal, que también no tiene que abonar a la investigación, tiene que abonar a la persecución dentro de su municipio con sus capacidades. En muchas ocasiones pues hay municipios muy fuertes, muy regios, regios en Fortaleza, ¿no?, del norte, sino que y tienen personal adecuado y implementos necesarios. Y hay otros que, porque son muy pequeños, sus capacidades son mucho menor. Pero en el caso en el caso en particular del gobierno federal, pues hay una función que es la obtención del recurso a través de los impuestos y derechos de todos y cada uno de nosotros los mexicanos, y ir repartiendo este recurso de la seguridad para las autoridades encargadas de mantener la seguridad tanto a nivel federal como a nivel local. Y según esta organización no gubernamental que se llama Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, dice que se ha disminuido el gasto
en seguridad y justicia en un 22.5% en nuestro país. Según esta ONG, que por sus siglas son ONC, Observatorio Nacional Ciudadano, dice que hay un retroceso que equivale a 225 millones de pesos y que eso hace que la seguridad y justicia en nuestro país se debilite, impulsado por el gobierno actual. Pongo yo que ha de ser alusión al gobierno federal, que ha ocasionado un rezago presupuestal de al menos 225 mil millones de pesos para la atención de la violencia e impunidad en el país, según este Observatorio Nacional Ciudadano. Presentar el análisis, transformación o retroceso, el costo de la tragedia en seguridad y justicia. El director general del ONC, Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, señaló que este ejercicio permite afirmar que las inconsistencias, errores y malas decisiones de política pública han producido un profundo deterioro institucional que es el responsable del crecimiento de los delitos de la violencia y del poder de los grupos delictivos en nuestro país, según dice el señor Francisco Rivas. La verdad es que en lo personal sí me parece que uno de los pendientes del gobierno federal sigue siendo la inseguridad. Y digo, sigue siendo no porque anteriormente, la verdad es que tuviéramos un sistema de seguridad fuerte, ¿no? Sólido. Y la verdad es que no fue así, ¿no? Ni con el anterior presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ni con Felipe Calderón, que tuvo una guerra contra el crimen, la cual tampoco dio resultados. Cuando el presidente de la República actual, y que sigue siendo como un comentario normal y común del motivo por el cual, entre comillas, que ese es el motivo por el cual estamos o está la inseguridad en México, es porque el presidente de la República actual dijo que se iba a aplicar abrazos y no balazos, que en muchas ocasiones se sigue utilizando este discurso como para decir, pues por eso estamos así, ¿no? Porque el presidente dice que pues la forma de combatir la inseguridad en México es el abrazo y no el balazo. Y me parece que este abrazo ya quedó en desuso, porque pues ya vimos que, yo creo que ya lo vio también el presidente, pues el abrazo no era la forma más adecuada de combatir al crimen organizado. Y es que pues existe mucha deficiencia en las instituciones, ¿no? Poco recurso. Es que el poco recurso en las instituciones encargadas de la aplicación de justicia se traduce en un momento para algún sector o un grupo de personas en corrupción. Si ganan poco, hacen actos de corrupción para que puedan ellos pues tener mayor ingreso, ilegal, evidentemente, ilegal, pero pues se convierte en ese círculo vicioso, ¿no? El elemento gana poco, por lo cual hace actos de corrupción, pero hace actos de corrupción porque gana poco. Según esta organización, hay una disminución en el aspecto de seguridad. Y la verdad es que no vamos a poder combatir la inseguridad en nuestro país si se va reduciendo el recurso para la seguridad en nuestro país. Según el economista
el presupuesto en prevención del delito, combate al crimen y justicia, se determina en cifras en millones de pesos, que fue disminuyendo hasta en este 2023, por lo cual vemos que en el 2016 se llegó hasta 400 mil millones de pesos, pero vino disminuyendo, y en los últimos 4 años del 2019 se disminuyó a 350 mil, en el 2020 a 300 mil millones, en el 2021 se mantuvo en 300 mil, en el 22 bajó a 250 mil millones de pesos, el recurso que el gobierno está utilizando para sostener la seguridad, combatir la inseguridad, pero considero que se convierte en un círculo vicioso si se le está reduciendo, si la idea fuera reducir el recurso porque pues ellos, los elementos de seguridad, de justicia, llámese fiscalías estatales, federales, ministerios públicos locales y federales, jueces y magistrados, tanto de las instituciones federales y locales, porque pues tienen la oportunidad de obtener otro recurso extra de su sueldo. Si ese es el motivo por el que se le está permitiendo, se ha reducido, me parece que es una mala, muy mala decisión. Destacó este señor Francisco Rivas que el estudio busca exhibir el daño provocado por el desmantelamiento de las instituciones de seguridad y justicia, estima el costo de retomar los rezagos generados en los últimos años. Aquí tendríamos que decir cuáles son las instituciones que se han desmantelado. La fiscalía sigue, el poder judicial sigue, desapareció sí la Policía Federal de Caminos, desapareció, pero desapareció de sigla porque se convirtió en la Guardia Nacional. Ahí están todos los mismos elementos, inclusive abonaron mayores elementos pues del régimen militar o militares que pasaron a la Guardia Nacional. Entonces, bueno, tendríamos que saber a qué instituciones de seguridad se refiere este señor presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, que fue desmantelado y que por eso es que hay un alto daño provocado de seguridad en nuestro país. Yo creo que sí hay un alto grado de inseguridad en nuestro país, pero me parece que sigue siendo por las circunstancias inherentes al crimen organizado y con una gran participación de los propios elementos y servidores públicos de estos órganos de seguridad pública, de la impartición y administración de justicia. Pero nosotros nos vamos a nuestro último corte, volvemos. Pues estamos de regreso ya en esta recta final de La Voz de la Justicia. Estamos platicando de esto que nos dice este observatorio, Observatorio Nacional Ciudadano, acerca de esta disminución de 225 mil millones de pesos en el recurso que el gobierno federal da para el combate a la inseguridad en nuestro país. Y es evidente, es lógico que la reducción del recurso del dinero afecta y atenta contra pues una mejor desempeño de los elementos de seguridad. Y no solamente está hablando de elementos de seguridad como elementos de policía, ¿no? Como elementos policíacos, sino habla de esta disminución, habla también de personal de justicia,
impartición y administración de justicia, o sea que también se refiere a la función o a las funciones tanto de ministerios públicos como de jueces, tanto en el ámbito estatal como en el federal, aunque se refiere específicamente este reporte, este análisis que está haciendo esta ONG al gobierno federal, pues es lógico que la inversión del gobierno federal se va a traducir, bueno, o la disminución del gobierno federal también se va a traducir en disminución en los gobiernos locales. Según la ONG dice que los principales hallazgos del reporte de esta disminución es del 22.5%, lo que se traduce en un rezago presupuestal de al menos 225,000 millones de pesos ocasionados por la reducción del gasto público durante la actual administración. El informe precisa que al inicio del sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador invertía 100 pesos y al cierre de 2022 ya solamente se gastaba 80 pesos tiene que ser por persona, ¿no? En comparación con el 2013, que se gastaban 100 pesos para la prevención del combate al delito y la justicia, y el cierre de la administración del presidente Peña Nieto eran 102 pesos por persona. Respecto a Francisco Rivas, afirmó que la cantidad no se ha destinado en los primeros 4 años de esta administración federal, casi hubiera alcanzado para un año extra, que la cantidad que no se ha destinado casi hubiera alcanzado para un año extra de atención presupuestal de estos temas. El análisis advierte que en la comparación entre la Policía Federal, que estuvo entre el 2013 y 2018, y la Guardia Nacional de entre 2019 y 2022, se observó que en la primera, o sea, la Policía Federal, se mantenía constante su presupuesto aún con el impacto inflacionario. En cambio, desde la creación de la Guardia Nacional, ha presentado disminuciones en su presupuesto. Específicamente, entre el 2018 y 2022, el gasto ejercido de la Guardia Nacional muestra una disminución presupuestal en términos reales de el 36.7%. Por otra parte, el presupuesto de la Fiscalía General de la República ha ido a la baja, incluso en niveles inferiores a lo que tenía la Procuraduría General de la República en cualquiera de los años de la administración de Enrique Peña Nieto. Entre 2013 y 2022, el presupuesto para la institución dedicada a la Procuración de Justicia disminuyó el 29.7% en términos reales. Entre el 2018 y 2022, esta disminución fue del 19.3%, también en términos reales, según el reporte. La verdad es que me parece que no es una buena medida la disminución. Entiendo y me queda claro que estas instituciones de la Fiscalía, las policías en nuestro México, inclusive los jueces, son de las instituciones que se encuentran con las cuales el ciudadano tiene una mayor desconfianza. Se consideran que son dentro de las más corruptas en nuestro país. Eso me queda muy claro. Perdón. Pero lo que se debe determinar no debería ser la disminución del recurso, sino la eliminación de las personas que están realizando actos de corrupción. ¿Cómo será que lo van a realizar? Bueno, son instituciones encargadas de la investigación de delitos, que determinen algún departamento especial para la investigación. No puedo considerar que no existan quejas por parte del ciudadano hacia estos grupos. Pero me parece que hay un tema ahí donde algún sector de los gobiernos, sobre todo locales, no interesa mucho lo que pasa en la justicia en nuestro México, en la entidad federativa que le corresponde
Me parece que lo que suceda con la justicia, lo que suceda con las personas que puedan ser detenidas siendo inocentes o viceversa, con esto los actos de corrupción, con las torturas, con estas circunstancias que aún existen, no interesa, o por el contrario, se da una mala señal diciendo que ya desapareció la corrupción en nuestro país, cuando nosotros sabemos que la realidad es otra. Y es otra porque sigue existiendo, se sigue dando, pareciera que en algunos casos en particular, mucho más que antes, pero mientras los encargados de la administración de los gobiernos, tanto estatal, federal o municipal, no acepten la existencia y determinen algunos procesos para efectos de ir eliminando a estos personajes que siguen incrustados en la función pública y que son de los más corruptos que existen, mientras sigan esos elementos y mientras se siga volteando a ver hacia otro lado, pues esto no va a cambiar. Y el hecho de la disminución de el recurso público, lo único que va haciendo es que el funcionario se vaya orillando pues a la corrupción, a los pues a estos personajes del crimen organizado, al crimen organizado, con la finalidad de ir obteniendo un recurso extra. Así que pues está esta circunstancia, está este aspecto. Me parece, creo yo, que ya poco va a, si no se ha ido tomando en consideración durante los primeros 4 años, me parece que a estas alturas y para el próximo año, pues a lo mejor cambie, le quieran invertir, o definitivamente, como ya estamos en época de elecciones, pues sea lo que menos importe en nuestro país. Pero tenemos, me parece que es importante decirlo, comentarlo, se requiere que los funcionarios, que los policías, que los ministerios públicos, que los jueces, ya no los federales porque ellos están muy bien pagados, sino los jueces locales estén bien pagados, pero que estén los mejores hombres, los que tengan la mayor capacidad, los que no sean corruptos, ir viendo procesos para ir eliminando a estos malos funcionarios. Porque la corrupción no solamente se da si un juez acepta un recurso para liberar a un delincuente, sino también la corrupción se da si un juez acepta una instrucción, una orden de su jefe o de alguien con la finalidad de dejar a alguien en la cárcel. También esa es corrupción. Pero bueno, estimados amigos, la verdad es que hemos llegado al final del programa. Yo los invito, sí, para que el próximo día, miércoles en punto de las 11 del día, me acompañen aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Le agradezco como siempre su compañía y agradezco también como siempre a mi amigo en cabina, que sin él no pudiéramos realizar su programa. Yo los veo y los escucho el próximo día miércoles. Adiós, bye.